El libro de Lamentaciones es una de las obras más profundas y conmovedoras del Antiguo Testamento. Conocido por su tono melancólico y reflexivo, Lamentaciones describe el dolor, la tristeza y el sufrimiento del pueblo de Israel después de la caída de Jerusalén. Es un lamento por la destrucción de la ciudad, la pérdida de la vida y la ausencia de la presencia de Dios. En el primer capítulo, el autor, tradicionalmente identificado como el profeta Jeremías, observa la ciudad devastada, destruida por los babilonios. La ciudad que antes fue próspera y llena de alegría ahora yace desolada, sus calles vacías y sus templos destruidos. Esta devastación no es solo física, sino también espiritual. Los israelitas se sienten abandonados por Dios, como si su fe y esperanza hubieran sido borradas con las ruinas de la ciudad. Mira cómo se ha quedado la ciudad, que en otro tiempo fue tan llena de gente. Ahora es como una viuda que llora en su soledad. Estas palabras abren el libro, con una sensación de abandono y desesperación que se extiende a lo largo de toda la obra. Es un grito desgarrador que resuena con aquellos que, a lo largo de la historia, han experimentado la pérdida y el dolor. Pero, más allá del sufrimiento, Lamentaciones nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. El pueblo de Israel había sido advertido una y otra vez, pero su desobediencia los llevó a esta amarga realidad. El libro no solo es un lamento, sino también un llamado a la reflexión. ¿Qué sucede cuando olvidamos a Dios y nos alejamos de su voluntad? Una de las frases más poderosas que emerge de este capítulo es: el castigo que merecíamos ha caído sobre nosotros. Aquí, el autor reconoce que el sufrimiento no es solo un castigo divino, sino también el resultado de las propias acciones humanas. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias y que, a veces, esas consecuencias pueden ser devastadoras. El sufrimiento de un pueblo puede ser el eco de su desobediencia, pero también es una oportunidad para la restauración. Es importante destacar que, a pesar de la amargura de estas palabras, el libro de Lamentaciones también abre un espacio para la esperanza. Aunque la ciudad está destruida y el pueblo está en ruinas, el lamento no es el final de la historia. Hay una invitación implícita a la reconciliación, al arrepentimiento y a la restauración. No es el final, es solo un capítulo oscuro en la historia de un pueblo que aún tiene esperanza. Este enfoque de la esperanza no significa ignorar el dolor, sino aprender a ver más allá de él. La fe en tiempos de sufrimiento puede parecer un desafío, pero Lamentaciones nos muestra que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la restauración siempre puede brillar. En el segundo capítulo de Lamentaciones, el tono de dolor se intensifica y el sufrimiento se presenta de una manera aún más vívida. El autor describe cómo Dios mismo parece haber tomado la decisión de castigar a Jerusalén. La ciudad, una vez gloriosa, ahora es vista como un objeto de ira divina. El Señor ha rechazado con furia a su altar y ha despreciado a su santuario. Este pasaje es impactante porque revela cómo, incluso la casa de Dios, el templo, ha sido destruida. La presencia de Dios, que antes estaba tan cerca del pueblo, ahora parece estar ausente. Este capítulo nos presenta una visión desgarradora de la devastación de Jerusalén. Las murallas de la ciudad han sido destruidas, las puertas han sido quemadas y los habitantes han sido llevados al exilio. Todo lo que representaba la seguridad, la identidad y la gloria de Israel se ha desvanecido en cenizas. La imagen de una ciudad sitiada, en ruinas y sin esperanza, refleja el dolor profundo que sienten sus habitantes. El Señor ha desbordado su furia como un río impetuoso. Estas palabras nos muestran cómo el castigo de Dios es imparable, como un torrente que no puede ser detenido. Sin embargo, no se trata solo de una condena, es una advertencia. Dios, aunque justo en su ira, está mostrando al pueblo la gravedad de su pecado. La caída de Jerusalén no es solo una consecuencia del ataque enemigo, sino una manifestación de la ruptura de la relación entre Israel y su Dios. Es importante destacar que el lamento de Lamentaciones no solo se refiere a la pérdida física de la ciudad, sino también a la pérdida espiritual. La ausencia de Dios se siente con mayor intensidad, y la ciudad de Jerusalén se convierte en un reflejo de un corazón vacío y desolado. El templo, el lugar donde el pueblo se encontraba con su Creador, ahora yace en ruinas. Esto simboliza la separación que experimentan los israelitas de la presencia divina. La ciudad no es solo un lugar geográfico, es un símbolo del pueblo de Dios y su relación con Él.
Cuando nos alejamos de la fuente de nuestra vida, nos encontramos en la desolación. La referencia a la furia de Dios no debe ser entendida como un castigo sin propósito, sino como una manifestación del amor que Dios tiene por su pueblo. A través de la corrección severa, Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. El dolor y la destrucción no son el final de la historia, sino el medio a través del cual Dios busca restaurar a su pueblo. El sufrimiento puede ser el primer paso hacia la redención, porque solo en la desesperación se puede encontrar la verdadera restauración. A medida que avanzamos por el capítulo, vemos cómo el profeta expresa el sufrimiento de las personas, madres que pierden a sus hijos, niños que piden pan y no lo encuentran, hombres y mujeres que vagan por las calles sin rumbo, llenos de desesperanza. Estas imágenes impactantes nos muestran el precio del pecado y nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. En el tercer capítulo de Lamentaciones, el tono cambia sutilmente hacia una introspección más personal y profunda. A lo largo de este capítulo, el autor no solo describe el sufrimiento colectivo de la ciudad y su pueblo, sino que, ahora, expresa de manera más íntima y personal el dolor y la angustia que siente como individuo. Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo, dice el profeta, mostrando cómo el sufrimiento se ha vuelto una experiencia personal y universal al mismo tiempo. La devastación de Jerusalén no es solo un asunto de la ciudad, ha tocado a cada individuo, ha invadido cada corazón. Este capítulo, aunque lleno de dolor, también introduce una dimensión de esperanza que no se había visto tan claramente en los capítulos anteriores. En medio de la tormenta de sufrimiento y desesperación, el profeta comienza a recordar las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. A pesar de todo el sufrimiento, hay un recordatorio de que la fidelidad de Dios no ha cambiado. La misericordia del Señor nunca acaba, ni su bondad se agota, dice el profeta. Esta frase refleja una verdad profunda y eterna. Incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios permanece constante. La esperanza no desaparece porque Dios es fiel, incluso cuando todo parece perdido. El sufrimiento experimentado por los israelitas no es sin propósito. El profeta entiende que, aunque la ira de Dios ha caído sobre su pueblo, esa ira no es el fin. Es un medio para un fin mayor, un proceso de restauración y purificación. En este momento de dolor, el autor reconoce que la disciplina de Dios está destinada a la restauración, no al abandono definitivo. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, escribe el profeta, invitando al pueblo a la paciencia y a la esperanza. Aunque la angustia es inmensa, hay un llamado claro a confiar en el tiempo perfecto de Dios. La impaciencia y la desesperación no conducirán a la restauración, pero la fe en la fidelidad de Dios sí lo hará. El sufrimiento humano, reflejado a través de las palabras del profeta, se convierte en un vehículo para la reflexión sobre el carácter de Dios. La disciplina de Dios, aunque dolorosa, está destinada a traer una enseñanza profunda y necesaria. Es como el fuego que purifica el oro, eliminando lo impuro para que lo verdadero y precioso emerja. El sufrimiento puede ser un terreno fértil para la fe si lo enfrentamos con esperanza y confianza en la bondad de Dios. Lo que hace este capítulo tan poderoso es que, en su dolor más profundo, el autor no pierde de vista la grandeza de Dios. Hay una lucha interna en la que, por un lado, el profeta expresa su desesperación, pero por otro, se aferra a la certeza de que las misericordias de Dios son más grandes que cualquier sufrimiento humano. Es una lucha entre la fragilidad humana y la inquebrantable fidelidad de Dios. En el cuarto capítulo de Lamentaciones, el sufrimiento del pueblo de Israel alcanza un nuevo nivel de intensidad. El autor no solo describe la devastación física, sino también las profundas consecuencias psicológicas y emocionales que ha dejado la destrucción de Jerusalén. Las imágenes del hambre, la violencia y la desesperación se hacen más vívidas y conmovedoras. Los niños piden pan, pero nadie les da, dice el profeta, reflejando el colapso de la sociedad y la pérdida de la estructura familiar. La justicia y la compasión, que alguna vez fueron la base de la comunidad, se han desvanecido, dejando a los más vulnerables en la total desprotección. Cuando se pierde la justicia, se pierde la humanidad. El autor también hace una reflexión amarga sobre la nobleza y la pureza de aquellos que antes estaban en la cima de la sociedad. Los príncipes de Israel, que fueron considerados sabios y nobles, ahora son comparados con cipreses ennegrecidos que se han marchitado y caído. Esta imagen de los líderes caídos refleja cómo,
cuando una nación se aleja de Dios, sus estructuras de poder y autoridad se desmoronan. A medida que el profeta avanza en su lamento, describe cómo las mujeres nobles de Jerusalén, que una vez vivieron en lujo, ahora buscan refugio en las ruinas. Las mujeres que antes eran hermosas son ahora como sarcófagos vacíos, afirma el autor, pintando una imagen devastadora de la desolación y la humillación que la ciudad ha experimentado. La devastación es completa. El hambre y la guerra han dejado a la sociedad irreconocible. La ciudad ya no es el lugar glorioso que fue, y el sufrimiento que se experimenta no discrimina entre clases sociales. El dolor no entiende de distinción, todos sufrimos de la misma manera cuando estamos alejados de la gracia divina. Un tema recurrente en este capítulo es la ironía de la situación. Los israelitas, que una vez fueron elegidos por Dios y bendecidos con prosperidad, ahora enfrentan la humillación más profunda. Aquellos que se consideraban el pueblo elegido de Dios se ven ahora expuestos al juicio divino de manera implacable. Esta transformación, de ser un pueblo bendito a convertirse en un pueblo desterrado y destrozado, resalta la gravedad de su pecado y su alejamiento de la voluntad divina. La misma nación que una vez celebró la victoria y la gloria ahora es testigo de su ruina. En medio de todo este dolor, el profeta se enfrenta a la cruda realidad de la culpa colectiva. El castigo de la hija de mi pueblo es más grande que el castigo de Sodoma, dice el autor, comparando la tragedia de Jerusalén con la destrucción de Sodoma, una ciudad bíblica que fue arrasada por su maldad. Esta comparación refleja no solo la magnitud de la caída de Jerusalén, sino también la desesperación con la que se vive el juicio divino. La gravedad del pecado de Israel es tan profunda que su castigo se ve como más severo que el de otras naciones condenadas en la historia bíblica. En el 5º capítulo de Lamentaciones, el tono alcanza una profunda reflexión y un reconocimiento de la crisis existencial que vive el pueblo de Israel. Este capítulo es una súplica directa a Dios, un grito de angustia que implora por la misericordia divina. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Mira y observa nuestra deshonra, comienza el profeta, apelando a la memoria de Dios para que no olvide el sufrimiento del pueblo. Este lamento se convierte en una llamada urgente a la restauración que solo puede provenir de la gracia de Dios. En el sufrimiento más profundo, lo único que puede salvarnos es la misericordia de Dios. Este capítulo es diferente de los anteriores, ya que es más una súplica que un lamento descriptivo. El pueblo no solo está llorando por su dolor, sino que está pidiendo una intervención divina. En este punto de la historia, la desesperanza ha alcanzado su punto máximo y la confianza en la capacidad humana se ha agotado. La ciudad está desolada, los sobrevivientes son pocos y los corazones están quebrantados, pero el profeta dirige su mirada hacia Dios, reconociendo que el único camino hacia la restauración es a través de su misericordia infinita. El sufrimiento nos lleva al lugar donde solo podemos encontrar consuelo en Dios. El profeta recuerda las glorias pasadas como una manera de mostrar cuánto se ha perdido y de resaltar la grandeza de la relación que alguna vez existió entre Dios y su pueblo. Nuestros príncipes ya no tienen lugar donde sentarse, los ancianos ya no tienen consejo, lamenta el autor, reconociendo cómo las estructuras de poder y sabiduría que alguna vez definieron a Israel se han desmoronado. La caída de Jerusalén ha sido tan profunda que no solo la ciudad está destruida, sino también la sabiduría y la autoridad que guiaban al pueblo. Esta es la tragedia más grande, la pérdida no solo de lo material, sino de lo espiritual y moral. El lamento llega a un punto en el que el profeta expresa una verdad dolorosa: no hay nadie que nos libre de nuestras manos. Es una confesión amarga de que Israel ya no tiene aliados, ni fuerza, ni sabiduría propia para redimir su situación. El pecado ha causado una separación tan grande entre el pueblo y su Dios que, aunque el pueblo clame, no pueden encontrar la restauración por sus propios medios. A veces, el primer paso hacia la restauración es reconocer que no podemos hacerlo solos. Lo que hace este capítulo tan poderoso es que, en medio de la desesperación, no hay renuncia a la esperanza. La angustia de Israel no es un acto de desesperación vacía, sino un impulso de fe que cree firmemente que solo Dios puede cambiar la situación. La súplica no es solo por restauración, sino por la restauración de la relación rota con Dios. El arrepentimiento es clave en este proceso, porque nuestro pecado es grande, y nuestra culpa es muy pesada. El libro de Lamentaciones cierra con un clamor que resuena a través de las páginas de la historia, una súplica urgente por parte de un pueblo quebrantado,
que no solo clama por la restauración de su ciudad, sino también por el regreso de la misericordia divina. A lo largo de este viaje de lamento, hemos sido testigos de la profunda tristeza, el sufrimiento y la devastación que azotan a Jerusalén. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final, se abren puertas a la reflexión sobre el propósito detrás de este sufrimiento y el cambio que podría surgir de la desolación. En el último capítulo, el profeta concluye con un llamado directo a Dios, pidiendo un retorno a la gracia y la restauración. Vuélvete, Señor, hacia nosotros, y sana nuestro corazón, porque hemos pecado contra ti. Este versículo encapsula el corazón de todo el libro, el arrepentimiento sincero, la esperanza en la misericordia de Dios y el deseo de ser restaurados en su presencia. El arrepentimiento genuino es el primer paso para abrir las puertas de la misericordia divina. Este último clamor no solo es un pedido por la restauración física, sino por la sanación del alma. El sufrimiento de Israel ha sido una oportunidad para reflexionar sobre su relación con Dios. Ahora, el pueblo se da cuenta de que el dolor no es solo una consecuencia de su desobediencia, sino también un medio para hacerlos volver a la fidelidad con Dios. En medio de la ruina, el pueblo reconoce su pecado y busca la restauración, pidiendo que Dios sane sus corazones heridos. La sinceridad de este arrepentimiento resalta el poder transformador del sufrimiento. A lo largo de Lamentaciones, hemos visto cómo la destrucción física de Jerusalén refleja la ruptura espiritual entre Dios y su pueblo. Sin embargo, la restauración comienza cuando el pueblo se da cuenta de su necesidad de Dios y cuando se humilla ante Él en arrepentimiento. La promesa implícita aquí es que, a pesar de la dureza del castigo, Dios está dispuesto a restaurar a aquellos que buscan su perdón. El sufrimiento puede ser el catalizador para la restauración, si somos humildes en nuestro arrepentimiento. Este capítulo final también aborda la memoria del pueblo. Las cicatrices de la destrucción, aunque profundas, servirán como lecciones para el futuro. El autor deja claro que el sufrimiento vivido no es algo que deba ser olvidado rápidamente, sino algo que debe recordarse como advertencia para evitar la repetición del pecado. Recuerda lo que nos ha sucedido, Señor, es un grito que resuena con el deseo de preservar la lección aprendida a través del dolor.